autoinmunes. Ujú. ¿Y al laboratorio qué manifestaciones tienen? ¿Cómo se declara una hepatitis? Puede haber hepatomegalia. Generalmente no hay mucha clínica, pero puede haber hepatomegalia. Ujú. A ver, sí hay clínica, ¿eh? Y que eso nos va a hacer diferenciar una hepatitis viral de alguna otra etiología, ¿sí? Entonces, hepatitis, dijiste la inflamación del hígado, ¿y cómo se manifiesta el laboratorio? ¿Qué hay en el laboratorio? Aumento de las Aumento de transaminasas. transaminasa. Aumento de transaminasa, perfecto. Que según ese aumento, o en realidad, digamos, el valor de transaminasa que tengamos, nos va a orientar también a la etiología, ¿sí? No es lo mismo tener 2000 de transaminasa que tener 200. ¿Estamos? Entonces, inflamación del hígado, las causas ya las nombraron, la causa más frecuente de hepatitis, ¿cuál es? Viral. Viral. ¿Por qué? ¿Por cuál virus? ¿O por cuáles? La hepatitis A, más frecuente. Bueno, es la más frecuente, pero la más asintomática, ¿sí? Ajá, Es la que no sí. nos damos cuenta, ¿sí? Bien, pero siempre que tengamos una hepatitis, lo que tenemos que descartar básicamente son los virus hepatotropos. ¿Estamos? Entonces, hepatitis, inflamación del hígado, aumento de transaminasas. Cuando están por encima de 5 veces el valor normal, uno piensa en virus hepatotropos, normalmente, ¿sí? Virus B, virus A, virus D, virus E. El virus C es raro que dé una hepatitis aguda, ya lo vamos a ver. Y la otra cosa que puede dar bilirrubina alta también es una hepatitis autoinmune aguda, ¿sí? En general, el virus C, las hepatitis alcohólicas y la hepatitis medicamentosa suelen tener valores por debajo de 5 veces el valor de las transaminasas. Siempre en los pacientes en general, como bien dijeron, las hepatitis no dan dolor, no va a venir por dolor en hipocondrio derecho, sí va a venir ¿por qué? Porque consultan las hepatitis. Si no tienen Astenia, cansancio, fatiga. Asitis. Fiebre. Dolor A abdominal. veces por ictericia. Por ictericia. El 90% consulta por ictericia, ¿sí? Y cuando uno le hace un interrogatorio retrospectivo, aparece la astenia, aparece el síndrome pseudogripal, típico de los virus hepatotropos, ¿sí? Bien, entonces llega un paciente o una paciente con ictericia, supongamos que es una mujer, así nos complicamos un poco más. Es una mujer que consulta por ictericia, le hacemos un laboratorio, tiene transaminasas aumentadas por encima de 1000 y tiene bilirrubina aumentada con fatasa alcalina normal. ¿Sí? Un patrón bien hepatocelular. ¿Qué le pedimos estando en la guardia? Una eco. Bueno, le pedimos una eco. ¿Qué más? ¿Para qué la eco? ¿Por qué de una le querés pedir una eco? Y con la eco puedes ver si hay, por ejemplo, ascitis, cómo está el hígado, está, no sé, si tiene reducido de tamaño, pero bueno, lo que va a las palpaciones. No sé. Además podés ver Porque Hepatocefalea. es lo que más frecuentemente tenés a mano a veces. Y que lo puedes hacer vos mismo. Está bien, pero si vos tenés, sí, pero yo me refiero a si vos tenés un paciente con hepatitis, o sea, o tenés un paciente con Serología le pedís. con una fatasa alcalina normal. Está bien pedirle la eco, pero no sería lo primero que le pido, ¿sí? Estaría dentro del panel de estudios que le voy a hacer. Pero no me va a modificar mucho, o sea, esto de ver si tiene ascitis o no, si el paciente es previamente sano, mucho no me va a importar. Entonces, por ahí sirve
para ver vía biliar, básicamente. Siempre buscamos descartar patología biliar. Pero la paciente no tiene dolor, tiene una fatasacarina normal, sirve, pero no sería lo primero que le pido. Que si yo tengo hipertransaminasemia, ¿qué me interesa descartar? Dijimos que la causa más frecuente de hepatitis, ¿cuál era? Las ¿Le pedí virales. serología o no? Serología viral. Entonces, ¿qué serología piden? El anticuerpo de superficie de hepatitis B, el anticuerpo, Antígeno. perdón, antígeno de superficie, el anticuerpo contra el antígeno de superficie y el anticor también. Eso se pide para la hepatitis B y después se pide ¿Cuál anticor? para la IgM, hepatitis B. Sí, pero hay dos. ¿Cuál pedís vos? el IgM, IgM. El IgM. Bien, ¿qué más pedimos? Anticuerpo contra hepatitis C, Anticuerpos para hepatitis C. Muy bien, ¿qué más? Y para la Hepatitis A. Para la A, muy bien, ¿cómo se pide? anticuerpo IgM, IgM anti-A. IgM anti-A, muy bien. ¿Y qué más podemos pedir si es una mujer? ¿Qué otra causa de hepatitis habíamos hablado? Autoinmune. Un autoinmune. ¿Qué podemos pedir para el antiinmune? Para el autoinmune. Los anticuerpos. No, no tengo anticuerpos. Todo un sábado a las 8 de la noche no tengo anticuerpos. ¿Qué No le se puedo pedir? diagnostica recalcitrante fácil. ¿Qué pedimos? Que nos hacen rápido. O eritro o proteína C reactiva. Bueno, pero para hacer una hepatitis autoinmune necesitamos los anticuerpos positivos, que ¿cuáles son? Antinucleares. Anti... Un FAN, entonces FAN nos lo hacen rápido. ¿Y los más específicos cuáles son? Contra el músculo liso, anticuerpos contra el músculo liso. Los anti-LKM. Ajá. Antimúsculo liso, anti-LKM. Esos son más específicos. Pero lo que nos hacen rápido de un momento para el otro es el FAN. Y otra cosa que podemos pedir es el proteinograma por electroforesis. Esas cosas se hacen rápido. Tenemos el resultado en 24 horas, ¿sí? Bien. Vamos a ir un poquito por hepatitis, ¿sí? Para que ustedes sepan lo básico de cada hepatitis. Hepatitis A, ¿sí? Se pide anticuerpo IgM para ver las hepatitis agudas, se pide anticuerpo IgG en el caso que yo quiera saber si el paciente tuvo hepatitis A, ¿ok? Vía de transmisión. fecal oral, La fecal oral. Perfecto. Presentación o qué formas de presentación puede tener la hepatitis A. Más frecuente así, digamos. ¿Cuáles puede tener? Puede ser aguda, Ah, aguda, ¿qué más? Crónica, Puede tener, ser aguda fulminante también. aguda, fulminante, crónica. ¿Y asintomática? Asintomática, bueno, pero no es esa forma. Eso es, digamos, cómo se presenta. Pero ¿cómo puede ser? ¿Puede ser crónica la hepatitis A? No. no. no, Bien. Puede ser crónica en casos pero muy particulares de inmunocompromiso, ¿sí? Pero en general su comportamiento es o agudo o fulminante, ¿sí? Igual que otro virus. L. Igual que el E. Se comportan exactamente igual, son fecal oral de la transmisión los dos. Bien, ¿y qué problema o en qué paciente tiene riesgo el virus E? ¿O a quién afecta más? ¿La embarazada? A la embarazada, perfecto. Para los dos pedimos anticuerpo IgM para el diagnóstico, ¿sí? Tratamiento no tiene, solo se hace medidas de sostén, ¿ok?
Tampoco se hace más esto del reposo y todo eso de comer membrillo que se daba antes. Simplemente vida sana, ¿ok? Si no le damos actividad física. ¿Qué parámetros voy a utilizar yo para decir, bueno, este paciente tiene una hepatitis aguda, pero la puede cursar tranquilamente en su casa o lo tengo que internar para monitorear? ¿El coagulograma puede ser, profe? El coagulograma, perfecto, el coagulograma. Si yo tengo un paciente que tiene una hepatitis aguda, pero tiene un coagulograma normal, las transaminasas vienen en descenso, tiene buen estado general, no tiene fiebre ni nada, lo vamos a seguir semanalmente con hepatogramas y no es necesario tenerlo internado, ¿ok? Bien, de hepatitis A, básicamente es eso. Hepatitis B, que es un poco más la complicada. ¿Qué vías de transmisión tiene? Parenteral, Ujú. vertical, o sea, de la madre al hijo, el feto. Sexual. Sexual. Parenteral, sexual, vertical, ¿sí? ¿Cómo puede ser la presentación? Aguda o crónica. Aguda o crónica, muy bien. ¿Y cuál más? Esta tiene las tres. Y la Fulminante, fulminante. ¿sí? Bien. Tenemos 5 patrones serológicos, ¿sí? Para la hepatitis B. Cuando nosotros tenemos o hablamos de hepatitis B aguda, es porque el paciente tiene un antígeno de superficie positivo, un anticore IgM positivo, ¿sí? Y un hepatograma alterado. Eso es una hepatitis aguda B. Hepatitis aguda, hepatitis crónica B, va a tener antígeno de superficie positivo, un anticore IgG positivo y transaminasas aumentadas. ¿Estamos? Un portador del virus B, o portador... Profe, perdón. Sí. Entonces, ¿no hay diferencia entre la aguda y la crónica? Sí, la IgG y la IgM. Ah, claro, ahí está, no había escuchado, gracias. En el caso de ser un portador asintomático, vamos a tener el antígeno de superficie positivo, el anticore IgG positivo, pero las transaminasas van a ser normales. ¿Sí? Bien. La situación que tenga antígeno de superficie negativo con un anticore IgG positivo y transaminasas normales es enfermedad pasada. ¿Sí? Actualmente no se habla de curación en el virus B, porque se sabe que pacientes que sean sometidos a inmunosupresión pueden reactivar el virus B. ¿Sí? Entonces, infección pasada. Repito, antígeno superficie negativo con un anticore IgG positivo y transaminasas normales. ¿Sí? La otra situación es que tenga antígeno superficie negativo con un anticore IgG negativo, con transaminasas normales, pero con un anticuerpo anti-antígeno de superficie positivo. ¿Eso qué sería? Vacunación. Vacunación. Perfecto. ¿Se entendió todo? Bien. ¿Puedes repetir el último, profe? Antígeno de superficie negativo con anticore negativo, transaminasas normales y un anticuerpo anti-antígeno de superficie positivo. Gracias. Bien. En la infección no se da el anticuerpo antisuperficie. Con la infección, Ajá. cuando Si se hace cura. la seroconversión, sí. Ajá. O sea, se puede dar en vacunados y en los curados de hepatitis B. No solo No, porque en los curados vas a tener el anticore, va a ser positivo. Ajá, ok. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Virus B, transmisión, esos son los 5 patrones más básicos. Después hay excepciones y
situaciones especiales, que bueno, no es tan importante que lo sepan. Sí van a leer el antígeno E o el anti-E. El antígeno E es un antígeno de replicación, pero como nada en medicina es tan fácil, hay una variante, una mutante, ¿sí? Que tiene antígeno de superficie, antígeno E negativo con anticuerpo antígeno E positivo y está replicando igual. Esa es la variante mutante. ¿Sí? Por eso nosotros, de entrada, cuando tenemos una hepatitis, no pedimos antígeno E. Sí, cuando nosotros ya tenemos la confirmación de que el paciente tiene una hepatitis B, ahí sí pedimos antígeno E, anti-E y la carga viral. Eso ya lo hacemos en un segundo punto. ¿Se entendió? O sea que de entrada, antígeno de superficie y el anticore, IgM. ¿Ok? Siempre es importante pedir el anticore. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un antígeno de superficie positivo, tener un paciente con una hepatitis crónica B y estar reagudizado por otra cosa. ¿Sí? Entonces siempre se pide anticore IgM. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Nada? Bueno. El antígeno... Perdón, profe. Una vez confirmado, entonces le pedís el E y Sí. la carga viral y algo Sí. más, ¿o no? No, eso. Bien. Bueno, del B, tratamiento en la aguda no se hace, situación especial la embarazada, que bueno, ahí se toma en cuenta la carga viral, los meses, la semana de embarazo, bueno, toda esa historia, que no lo tienen que saber. Sí se hace tratamiento en la hepatitis crónica, y esto va a depender de muchas variantes, sobre todo de la inflamación hepática, el aumento de transaminasas. En realidad ese va a ser el momento ideal para tratar al paciente. Pero la A, que es lo importante y lo que nosotros normalmente que no hacemos ido la vamos a ver, no se hace tratamiento. Solo medida de sostén, se lo controla el paciente hasta que pasan los 6 meses y se ve si hace la seroconversión o pasa la cronicidad. ¿Qué porcentaje de los pacientes adultos pasan a la cronicidad en un virus B? Chan. ¿Cuántos de los pacientes? 5% puede ser. Un 5. Muy bien. Un 5%, 90% de cuando se infectan en la niñez y un 95% en los neonatos. Pasa la cronicidad, ¿sí? Bien. Recuerden que el virus B es oncogénico, entonces recuerdan que habíamos hablado de la ecografía cada 6 meses en los pacientes cirróticos de cualquier etiología. En el caso del virus B, aunque el hígado no sea cirrótico, se debe buscar hepatocarcinoma igual. ¿Ok? Por screening, cada 6 meses, como habíamos hablado en la cirrosis en general, igual. Lo único que en el B, perdón, hubo un ruido, no te escuché. No. Nosotros no tenemos población pediátrica prácticamente. Eso en realidad se ve en Japón y en China, en donde son endémicas las hepatitis virales. Acá son todos adultos. Así que en Profe, ¿y general, es necesario que sea el hígado cirrótico para desarrollar no. el...? ¿No? Por eso es la única excepción en donde vos vas a hacer screening aunque no tenga un hígado cirrótico. Ok. En las otras tenés que tener hígado cirrótico. Y si se contagió, por ejemplo, a los 20 años, desde ahí cada 6 meses le haces una ecografía o... Y lo controlás, sí. No sé, o sea, por ahí no vas a hacer cada 6 meses, pero tiene que tener un control. También cambió mucho el tema del tratamiento. Antes era excepcional el tratamiento que se le daba a los pacientes. Hoy en día se trata todo el que se puede. ¿Sí? Antes se trataba muy poco, ahora se tratan todos. Entonces, bueno, si tenés respuesta virológica, vas a seguir controlándolo igual, pero por ahí no vas a hacer un screening tan cortito cada 6 meses.
Bueno, de virus B eso. Virus C, sabemos que es un virus generalmente crónico, si bien puede ser agudo, solo un 20% de los pacientes de las hepatitis C son agudas, y de ese 20, solo el 20 tiene manifestaciones clínicas, lo demás pasan en forma sintomática, ¿sí? En general, en las hepatitis agudas no deberíamos buscar hepatitis C, solo en el caso de que tengamos una certeza de el momento del contagio, como puede ser nosotros que nos pinchamos, ¿sí? O la utilización de una jeringa, drogas endovenosas y demás, y la aparición de la sintomatología, digamos. En el caso de la alta sospecha de una hepatitis C aguda, deberíamos pedir PCR, ¿sí? Del ARN viral directamente, porque los anticuerpos demoran aproximadamente 2 meses o más en aparecer, ¿sí? Entonces, si la sospecha de virus C agudo es alta, debemos pedir PCR. Bueno. Dijimos entonces la manifestación más común es crónica, se pide anticuerpos contra el virus C, no tiene diferenciación IgM-IgG, y los pacientes se tratan, o sea, es así. Lo que dicen los libros es que todo paciente con diagnóstico de virus C debería ser tratado. Eso es lo que dice el libro. La realidad en lo cotidiano, pongamos por ejemplo una obra social como Guiapos, autoriza los tratamientos después de F2. O sea, si el paciente tiene un F2 o más, va a recibir tratamiento. ¿Qué es F2? Es una clasificación de fibrosis. ¿La vieron eso ya? No. La clasificación de fibrosis la podemos hacer por elastografía o fibroscan, que es un método ecográfico, o por la biopsia hepática, ¿sí? Se divide en F1, F2, F3 y F4 y ya cirrosis, ¿sí? Si el paciente tiene más de F2, el paciente debe recibir, o sea, Guiapos te autoriza el tratamiento para el virus C. Actualmente los tratamientos para virus C son de vía oral, no tienen los efectos adversos que veíamos antes con la ribavirina. Y, ¿qué les puedo decir? Los tratamientos entonces vía oral tienen una respuesta sostenida muy alta, por encima del 90%, por lo cual son muy efectivos. Eso, casi no tienen efectos adversos. Profe, yo quería preguntar cuál es la vía que más se ve de transmisión del virus C. La parenteral, la La endovenosa. pared. Ah, ok. El virus, no dijimos eso, la transmisión del virus C es por sangre, ¿sí? Es parenteral. La vertical es muy poco frecuente, igual que la sexual, ¿sí? Básicamente lo vamos a encontrar en drogadictos endovenosos, pacientes en diálisis, ¿sí? Todo procedimiento odontológico y demás que se hicieron antes del 90, ¿sí? Bueno, respecto a virus D. El virus D es un virus que siempre está asociado al virus B, ¿sí? Si no hay virus D sin B, y en realidad puede manifestarse en forma aguda, digamos los dos juntos, o reagudizar una hepatitis B crónica, ¿sí? No tengo mucho más para decirle, se trata del B, no se hace mucho, ¿sí? ¿Qué otra cosa? ¿Algo más que tengan duda o no sé? No, ok. Está mi hija acá, que quiere ver las caritas. Te asustaste. Bueno, de virus hepatotropos creo que eso es las generalidades, ¿sí?
Después estudien bien el tema de la clínica, cómo se presenta el paciente, qué aparece primero, lo de los síntomas prodrómicos, después aparece la ictericia, cuánto tiempo pasa. Acuérdense que la hepatitis no duele. Esto es muy importante porque muchas veces a nosotros cirugía nos vive llamando para decir, bueno, tiene alteración del hepatograma, tuvo dolor, pero tiene una vía biliar expedita. Bueno, muchas veces eso pasa cuando los cálculos, el paciente hace el parto, el cálculo, digamos, queda el aumento de las transaminasas por unos días hasta que se vuelve a acomodar y ecográficamente no ver nada, y ahí lo que define es el dolor. El paciente ingresa por dolor abdominal. ¿Sí? Eso es lo que diferencia las hepatitis de patología biliar. ¿Ok? Después de virus no hepatotropos van a tener el Epstein-Barr, que generalmente se da en el contexto de una mononucleosis, ¿sí? Para esto tenemos serología para pedir. Tenemos citomegalovirus, que pasa más o menos lo mismo, pacientes inmunosuprimidos, o el herpes, que en el caso del herpes no hay un marcador específico. En el citomegalovirus puedo pedir carga viral, pero en el herpes no. Entonces, importa mucho la clínica, la sospecha clínica en realidad, de que pueda ser una hepatitis por herpes. Es bastante infrecuente, ¿no? Pero puede pasar. ¿Ante quién lo sospechamos? ¿Que tenga herpes en otro lugar o...? Puede tener herpes en otros lugares, sí, en piel, y después medio por descarte, amor. Si no le encontrás otra cosa, tenés que empezar a sospechar eso. Es muy infrecuente igual, ¿eh? Bueno, ahora hablamos de hepatitis autoinmune. ¿Qué me pueden decir de hepatitis autoinmune? El otro día en la guardia vimos una chica con hepatitis autoinmune. Ajá. Espérame un segundo. Ah, Perdón, ¿eh? Ahora seguimos. ¿Y qué tenía la de la guardia? ¿Cómo se presentó? nosotros le hicimos la anamnesis y, bueno, ella nos contaba, estaba en la UTI internada, ya estaba por pasar a sala porque había mejorado, pero bueno, hicimos la anamnesis y nos contó que tenía el diagnóstico de hepatitis autoinmune de los 15 años, actualmente ella tenía 26, y en este caso tuvo muchas internaciones, pero en este caso ingresó por ascitis. O sea, ella fue a consultar a la guardia por ascitis. Estaba totalmente ictérica, no sabemos el valor, pero tenía en mucosas, en piel, o sea, muy, muy amarillenta. Después estaba muy bajo peso, en los últimos meses había bajado, en el último mes había bajado 5 kilos, pesaba 41. Bueno, tenía la panza muy hinchada, le habían hecho igualmente drenaje y el estudio del líquido y había salido, o sea, no estaba infectado. Así que por eso había mejorado y ahora pasaba a sala. Pero nos había contado que entró un montón de veces, en lo que va del año creo que ya era la quinta, por ascitis infectada o por hemorragias. Generalmente eran esas dos. Después le preguntamos, o sea, la parte neurológica nunca había tenido nada, pero bueno, los médicos le habían hecho el examen neurológico y no tenía encefalopatía, ni tuvo en ningún momento. Y Bien. en su vida le preguntamos y tampoco. Esa chica tiene otro problema, que es adicta a drogas ilícitas, lo que hace que no se pueda trasplantar.
realidad ella está en lista de Ah. trasplante. Le preguntamos sobre hábitos tóxicos, entonces nos mintió. Porque le preguntamos y nos dijo que no fumaba, que no tomaba alcohol, que nada. No, sí. Y que Consume está de listo. todo. Ah, Em, claro, vos estás esta ahí, chica pero si te saludamos. sí. No, pero en realidad yo no la vi ahí. La vi ayer que fue jueves. Ayer jueves me llamaron, yo estaba de guardia. Hasta ayer estuve de guardia. Me llamaron porque empezó con hematemesis. Así que a las 8 de la noche le hice la endoscopía, no tiene varices. Tiene una gastritis erosiva nada más. Pero bueno, el problema de esa chica tiene una hepatitis autoinmune ya en estadio cirrótico, que bueno, se la evaluó para trasplante muchas veces, pero bueno, en esta última el problema que tiene es que volvió a incidir en el tema de las drogas, lo cual hace que no se pueda trasplantar. Tiene mucha hipertensión portal, por eso tiene múltiples ingresos por varices esofágicas. Ayer cuando le hice la endoscopía, el esófago es un caño, está todo fibrosado de tantas esclerosis con bandas que le hicimos, ¿sí? Ya no hay lugar donde formarse las varices. Esa es una presentación de la hepatitis crónica ya, ¿sí? Como dijimos antes, la hepatitis autoinmune podía ser fulminante, aguda o crónica, ¿sí? Cualquiera de las tres presentaciones. Se va a dar más en mujeres, en general son mujeres jóvenes, que, bueno, la presentación más frecuente es esto, que debuten con una hepatitis aguda, y después, bueno, con el tiempo pasa a la cronicidad hasta que terminan en cirrosis y aparecen todas estas complicaciones como ustedes vieron en esta chica. Como dijimos antes, el diagnóstico básico es con los anticuerpos específicos, pero muchas veces pasa de que si el paciente o la paciente en realidad apura, yo necesito tener o poder instaurar un tratamiento con corticoides rápidamente. Entonces hay algunos criterios diagnósticos resumidos que básicamente son el hecho de que sea mujer, la negatividad de la serología viral, ¿sí? Que tengamos un FAN positivo, que tengamos hipergamaglobulinemia, ¿sí? Son todos criterios que van sumando para tener una alta probabilidad de hepatitis autoinmune. Obviamente que después la biopsia y los anticuerpos ponen el sello, digamos, a la enfermedad. ¿Qué más? Como tratamiento de la hepatitis vamos a tener los corticoides y para ahorrar corticoides también se utiliza acetoprina. En general siempre se empieza con tratamiento corticoideo y después de un año para que el paciente no esté con corticoides constantemente, porque ustedes ya conocen los efectos adversos que tiene, se la pasa a acetoprina. ¿Sí? Profe, vos que la conocés, ¿es verdad entonces que ella nunca le dieron corticoides en su vida? Creo que no, ¿eh? ¿Y eso por qué? Porque le preguntamos medicación y le digo, corticoides, ¿no tomás? Dice, no, nunca me dieron y un médico me dijo que tendría que tomar, pero bueno, no tomó nunca en su vida. El corticoide sirve cuando yo tengo una hepatitis sobre un hígado que no está cirrótico, en donde yo puedo controlar la inflamación y volver para atrás. En un paciente que ya está fibrosado, que ya tiene una cirrosis, como es el caso de ella, no tiene ningún sentido hacerle corticoide. Pero si se lo diagnosticaron a los 15 años, ¿por qué antes no se lo dieron? No sé si no recibió al diagnóstico. Eso no sabría decirte, pues nosotros la empezamos a seguir hace un par de años ya en la adultez. No sé si en el momento de la hepatitis aguda no recibió. Eso no lo sé. Claro. Lo que sí te puedo decir es que el paciente que ya tiene fibrosis, uno pone en la balanza los riesgos de ponerle corticoides y los beneficios que vamos a obtener. Entonces, si es un paciente que ya tiene mucha fibrosis, es muy poco lo que vos podés rescatar. No sé si se entiende. Es muy poco lo que vos podés mejorar con los corticoides, ¿sí? Porque ya está todo fibrosado. Entonces ahí se evalúa el riesgo-beneficio de ponerle corticoides.
Esta paciente, deja por favor, esta paciente en particular no lo sé. Si recibió, digamos, a los 15, no lo sé. Ahora no tiene ningún sentido ponerle corticoide. Ni nada, ni acetoprina, ni nada, pues ya está en periodo cirrótico, o sea, ya es una cirrosis, como cualquier cirrosis de cualquier etiología, ¿se entiende? Bueno, ¿alguna pregunta? Nada. ¿Qué otra cosa tenemos que ver hoy? Ok. Hepatitis habíamos quedado nomás. Bueno, ¿alguna duda? Después de hepatitis medicamentosas, básicamente es por descarte, ¿sí? Si hay una alteración del hepatograma, lo que se hace es descartar todo lo otro y siempre está el antecedente de la ingesta de algún medicamento. Si ustedes leen los prospectos de los medicamentos, casi todos pueden producir hepatotoxicidad, ¿sí? Los más frecuentes son los tuberculostáticos, las estatinas, diclofenac, amoxiclavulánico, ¿sí? Esos son los más frecuentes. Pero ya le digo, todos pueden dar, ¿sí? Entonces, es imposible acordarse de cada uno de ellos, incluso no todos dan lo mismo. Hay fármacos que aumentan las transaminasas y hay fármacos que dan más colestasis, ¿sí? Entonces, bueno, cuando el paciente está tomando algún tipo de medicamento, vamos a buscar qué tipo de patrón de toxicidad da ese fármaco en común, ¿sí? Pero básicamente es por exclusión. ¿Qué otra cosa, chicos? Además de la FAL, ¿qué otra cosa buscaríamos en el laboratorio para decir, bueno, esto es más de colestasis y esto es más de hepatitis? FAL, vamos a tener FAL, bilirrubina y gamma GT aumentada. Ok. Y la Acuérdense, bilirrubina, la gamma GT tanto... a predominio directo. La gamma GT me confirma que la fosfatasa alcalina sea hepática. ¿Se acuerdan que la fosfatasa alcalina puede estar aumentada porque está en otros órganos? ¿Se acuerdan de eso? Placenta, bueno. Entonces, cuando yo tengo una fosfatasa alcalina muy elevada, debo pedir gamma GT para confirmar eso. ¿Sí? La FAL estable o la lábil que estudiamos en la facultad prácticamente no se hace, ¿sí? No sé si algún laboratorio hace eso. Se pide directamente la gamma GT para confirmar que la FAL sea hepática, ¿sí? Muchas veces se ven FAL aumentada en los pacientes con cáncer de próstata que hacen metástasis ósea, tienen FAL muy aumentada. Bueno, ahí pedís una gamma GT y confirmás que la FAL no sea hepática, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Y en las hepatitis la bilirrubina aumenta tanto directa como indirecta? ¿O Aumentan las dos, pero más la directa también. La indirecta la vemos más en hemólisis y esas cosas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? Ya saben todo. Bueno. La clase que viene. ¿No tiene ninguna otra pregunta?